Ahí está, perfecto. Y yo con la cámara así apagada. Bueno, nada, les comentaba lo siguiente. Vamos con algo recontra básico por las dudas, pero que ustedes ya todos y todas saben, que tiene que ver con qué es un estado de la cuestión. ¿Sí? Vamos a partir de algo básico, por lo menos como para quitarnos cualquier duda, ¿no? Un estado de la cuestión tiene que ver justamente con un tipo de escritura, ¿sí? Que dé cuenta, que haga un balance, que dé cuenta de las diferentes producciones científicas, ¿sí? Sean libros o sean artículos de revista científica, no de un blog o de cualquier lado, ¿sí? Que se ha realizado con respecto a un tema, problema a investigar, ¿sí? Ahí hablamos de un estado de la cuestión. Lo que tenemos que tener claro, y por las dudas, ¿no? Aclaro, de que no podemos, no podemos confundirlo con un marco teórico, ¿sí? No debemos confundirlo con un marco teórico. Bien, el estado de la cuestión, ¿qué es? Y ahora vamos a ir a algunos pasos, ¿no? Es poder buscar, ¿no? Y poder recolectar una serie de artículos o de libros, de producciones científicas que se han realizado en torno al tema que voy a investigar, al tema problema, ¿sí? Y a partir de allí analizarlo. No es lo mismo un análisis, esto también ya lo vamos a aclarar, ¿no? No es lo mismo un análisis de un texto para analizar un estado de la cuestión que un análisis de un texto para otra cosa. Bien, aquí tengamos en cuenta de que la idea de esa lectura sobre ese material, cuando uno lo está leyendo, lo que siempre tiene que tener en cuenta, esto es para cualquier cosa, ¿no? Pero lo que siempre uno tiene que tener en cuenta cuando hace una lectura es la finalidad, ¿sí? La finalidad con que está llevando adelante. Perdón, no puedo tener esto apagado. Si se me corta, apago, pero si no, no puedo. No puedo. Decía, la finalidad que uno tiene, que está dando a esa lectura, ¿sí? La finalidad que le está dando a esa lectura. No es lo mismo hacer una lectura de un texto sobre, no sé, sobre un trabajo práctico como suelen tener en las materias teóricas, ¿sí? Entonces, en el caso del estado de la cuestión, uno tiene que reparar, en esa lectura que va llevando adelante, uno tiene que reparar una serie de cuestiones, ¿sí? Que son propias de la investigación. Bien, entonces ahí el tipiadito que yo le envié dice lo siguiente. Por un lado, ese análisis tiene que ver con la descripción. Ahora vamos a ver descripción de qué, pero tiene que ver con la descripción. No con la evaluación, no es que nosotros tenemos que hacer una super crítica al texto. Lo que tenemos que tratar es de identificar, ¿sí? Dentro de esa lectura, y dentro, obviamente que esa lectura refiere a un tema, problema que yo estoy empezando a proyectar para investigar, tratar de ver, bueno, el procedimiento que tuvo el historiador o la historiadora, ¿sí? Dentro del tema, supónganse en qué problema está investigando, o si el problema, supónganse, es similar al problema que yo me estoy planteando. Vamos a poner un ejemplo de la reinserción de los excombatientes de Malvinas en la sociedad, por ejemplo, ¿no? Que hay, bueno, creo que Rocío tiene como esa problemática, pero habían varios casos que van a ser de Malvinas de otras cosas, ¿no? Entonces yo allí tendría que preguntarme, bueno, a ver, me encuentro de repente con un trabajo que habla de la reinserción de los excombatientes, pero no es en Quilmes, es en otro distrito, ¿sí? Bueno, listo. A ver, ¿qué hipótesis plantea? ¿Cómo trabaja? ¿Sí? ¿Qué tipo de método, cuando digo cómo trabaja? ¿Sí? ¿Qué fuentes utiliza? ¿Utiliza solamente fuentes primarias? ¿Solamente hace entrevistas? ¿Cómo hace el cruce con la entrevista? ¿Sí? ¿A qué resultados llega esa investigación? Bien, en esas cuestiones son las que yo tengo que ir reparando, ¿no? Que está un poquito, aguárdenme que comparto esto acá, que está un poco en el tipeado ese que yo les envié, ¿no? Aguárdenme que buscamos, esto es sobre, ahora esto también me parece que es, ¿no? Acá, nada, es decir, son cuestiones que ustedes ya estuvieron ensayando del año pasado con respecto a identificar en algunas producciones historiográficas, ¿no? Cómo es el trabajo del oficio del historiador, ¿no? Entonces,
leo ese material que tengo, ¿no? Identificar la problemática que trata el texto, pero si la problemática se comparte directamente con lo que yo estoy trabajando, tratar de ir ya a ver qué hipótesis plantea, qué propósitos, ¿no? Es el que establece el historiador o la historiadora que está realizando ese trabajo. Bueno, ¿con qué esto también te permite dar pista? ¿Con qué otros historiadores o historiadora dialoga? Digo, pista porque después yo puedo, a partir de ese texto, puedo buscar, ¿no? A otros historiadores o historiadoras. ¿Se entiende? Es lo mismo que un libro. Como encontré, estoy trabajando, no sé, sobre, por decir otra cosa, que también son temas de acá de investigación. Estoy trabajando sobre un determinado grupo guerrillero, sin grupo armado. Listo. Tengo acceso a tal texto, a tal libro, ¿sí? Listo. Estoy leyendo el libro, después me voy a la biografía final y ahí, quizás no todo, pero puede que varios de los autores que aparecen ahí, ¿no? Me puedan llegar a servir, me pueda servir, ¿no? Para construir mi estado de la cuestión del trabajo que voy a realizar, ¿no? ¿Qué fuentes primarias, ¿no? Entonces, esto se debe de escribir. No viene mal si uno hace una evaluación y hace una crítica, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno hace la crítica, eh, permite en esa misma crítica postular su trabajo, ¿sí? ¿Se comprende? Por crítica no estamos diciendo estos autores plantean esto y en realidad las fuentes son muy... No, no se trata de eso. La crítica es, por ejemplo, decir estos aportes novedosos han servido para esto y esto, sin embargo, observamos que hay lagunas con respecto a esto otro, ¿sí? O creemos que se viene trabajando con estas fuentes, ¿sí? Con esta fuente primaria, pero yo propongo esta otra fuente que me parece que va a enriquecer. Bien, en ese aspecto es la evaluación o la crítica. ¿Sí? No es que nosotros vamos a hacer una especie de crítica, no, sus trabajos me parecen de que no contribuyen en lo absoluto para nada. No, ¿sí? Eh, recuerden de que en toda investigación uno habla, dialoga con otros trabajos, no está en el vacío esto, ¿sí? Está bien, nosotros hablamos a la distancia. Algunos como Mariana no, que se ponen en contacto con otros historiadores y demás, pero la mayoría de las personas que somos más humildes hablamos a la distancia con esos textos, ¿no? Hablamos y los otros no nos escuchan. Pero bueno, un poco eso. Luego, eh, yo sé de que esto es algo pero súper obvio y ustedes lo recontra saben. Esto yo ya lo sé. ¿Sí? Pero también así como tengo que dar una introducción de qué es un estado de la cuestión, tengo que dar una introducción de cómo se busca la bibliografía. ¿Sí? Y esto, como lo escribí, o creo que lo escribí en el tipiado, Internet ya hasta antes de la pandemia se transformó en una herramienta elemental para la búsqueda de bibliografía. ¿Sí? Es un instrumento, es una herramienta preciosa Internet para poder buscar información. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque obviamente como todo el mundo, ¿no? Y todas las aristas de la vida están cambiando, y no solamente por la pandemia, vuelvo a repetir, desde las profesiones, de los trabajos, desde carreras que se dictan virtualmente, 100% virtualmente, por ejemplo, en la UNCI hay carreras que son virtuales, ¿no? Además de todo eso, las producciones no fueron ajenas. Los textos, los autores no fueron ajenos a todo esto. Entonces nosotros nos encontramos con que la cuestión digital, ¿sí? Y la posibilidad de contar con ese recurso cuando podemos contar y no como yo que estoy con el tema de la conexión media débil, es algo fantástico porque nos permite ganar muchísimo tiempo y a veces conseguir un montón de textos científicos, de textos académicos, sin movernos de nuestras casas. Y eso es fantástico, ¿sí? Entonces, si uno dice, bueno, desde el punto de vista clásico, obvio, tengo que buscar bibliografía, ¿dónde voy a ir? Tengo que buscar libros, ¿dónde voy a ir? Y bueno, a la biblioteca. Listo, voy a la biblioteca.
Antes, cuando ibas a la biblioteca, y a mí me ha tocado esa etapa, ibas hasta allá para sentarte ahí en una computadora y buscar el texto que, a ver si tenía la suerte que esté los textos que vos ibas a buscar, de los temas y demás. ¿Sí? Entonces, si ibas a una biblioteca de capital, como la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Congreso, ¿no? Y demás, bueno, sabía de que con algo te ibas a venir. Esa era la realidad. Capaz que si iba muy pretencioso o pretenciosa, no con determinados libros que vos ya lo tenías, capaz que no lo conseguías. Pero ¿Con recién te guante iba enterás. usted? ¿Cómo? ¿Con guante iba usted como el nombre de la rosa? No, con guante en los archivos. Igual, mira, yo cuando empecé a ir a los archivos, sobre todo al Archivo General de la Nación, cuando yo fui, cuando fui las primeras veces, ¿no? Yo te estoy hablando, ya te digo, estaba haciendo la licenciatura y era el 2009, por ahí. Era un desastre, chicos, porque, a ver, no solamente, como me pregunta Rodrigo, que ahora sí o sí te tenés que poner guante, no solamente no usabas guante, estaba todo el mundo no con lápiz, con lapicera, así estaban con los documentos y con la, no creo que no marcaban los documentos, creo que no marcaban, no, era un desastre. La verdad, el cuidado de patrimonios documentales y demás, era la verdad que un desastre, pero bueno. No, eso en los archivos. Bueno, la biblioteca igual también, las bibliotecas, sobre todo las bibliotecas grandes, ¿no? Suelen ser muy completas, ¿no? Y a veces ahí tienen muchos libros que son libros que se terminan transformando en fuentes por la cantidad de tiempo que tienen, ¿sí? De años que tienen. Es decir, ahí vos podés encontrar libros que son de la década de 1920, 1930, 1940 y más atrás también, y ahí, bueno, hay como ciertos cuidados. Por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, no recuerdo bien el año, pero si no me equivoco, si no meto la pata, creo que los libros que son anteriores al año 1950 no se pueden fotocopiar. Creo, no se pueden fotocopiar, están ahí, pero el resto sí, creo que era ese año. Eh, bueno, hoy en día no perdemos todo ese tiempo, porque hoy en día nosotros, más allá que las bibliotecas siguen siendo como el primer punto, ¿sí? Eh, a ver, yo sé de que se consigue un montón de libros escaneados en internet, eso ya lo sé. Bien, ahora vamos a ir con eso, digo por las dudas. No estoy diciendo vayan a la biblioteca y menos en este contexto, más allá que las bibliotecas se están empezando a abrir, pero menos en este contexto. Pero lo que sí, como para tener en cuenta y para saber, hoy en día uno realiza la búsqueda de su casa en la mayoría de las bibliotecas. Las bibliotecas tienen instalado este sistema, ¿no? Entonces, no sé, la biblioteca Mariano Moreno, la Nacional, vos entras ahí y no solamente, por la duda, digo, no solamente tienen el acceso a lo que es la biblioteca, a lo que es el catálogo, ¿sí? A lo que es el catálogo. Te asegurás que están ahí y después vas, ¿no? Sino que a veces, muchas veces también a fuentes, porque, por ejemplo, la Biblioteca Nacional tiene una parte que se llama tesoro, ¿sí? Que son fuentes, o fuentes primarias, ¿bien? Bueno, la Biblioteca Ravignani, yo no sé si ustedes la conocen, ¿sí? Pero por la duda le digo de que es una biblioteca que por lo menos a mí jamás me falló. Es la de Filo de Uva, ¿sí? La de Filosofías y Letras de Uva, y está en 25 de mayo. Está ahí cerca de la Casa Rosada. Está a la vuelta del Archivo General de la Nación. Donde está Eh, el museo, ¿no, profe? Hay un museo, ¿puede ser? Creo que, si no me equivoco, del otro lado, ¿no? Del otro lado de Plaza de Mayo, digo. Es decir, yendo para San Telmo sería, en dirección a San Telmo, creo, si es que estamos hablando del mismo. Esta es una biblioteca que le digo que, la verdad, además de que la gente que labura en esta biblioteca son gente que sabe en una pila, es una biblioteca muy, pero muy amplia y además que cuenta con una gran diversidad de volúmenes de todo tipo, ¿no? Y luego la Biblioteca del Congreso. Después tenemos bibliotecas que son más puntuales, ¿sí? Cuando digo más puntuales digo, bueno, depende mucho del tema que yo elijo.
Si elijo educación y demás, bueno, tengo la Biblioteca Nacional de Maestros y Maestras, la que antes llamaba Biblioteca Nacional del Maestro, ¿sí? Que aquí, si tengo tema de educación, a ver, esta biblioteca tiene todo, pero no es un monstruo como son las otras bibliotecas que están arriba. ¿Sí? Ahora, si yo estoy trabajando algo sobre educación, y bueno, yo trataría de meterme en la página y revisar, ¿sí? Porque seguramente va a tener un tipo de material bastante especializado. Luego tengo, por ejemplo, la de CEDINSI, ¿no? Que es Centro de Documentación de Investigación de Cultura Izquierda, por si alguien quiere hacer sobre el movimiento obrero o partido de izquierdas o lo que fuese. También cuando se cruza mucho la cuestión de dictaduras o gobiernos militares, muchas veces esta biblioteca tiene material bastante importante. Y luego está, por dar otro ejemplo, si alguien estudia sobre migraciones y demás, el CEMLA, ¿no? El Centro de Estudio Migratorio Latinoamericano, que es la primera y única biblioteca en nuestro país especializada con tema migratorio. Esta biblioteca es como muy particular, no son como las otras bibliotecas, ¿sí? Es de un carácter privado, los horarios son mucho más restringidos. Ahora la verdad que no sé si en pandemia está en la calle Independencia 20, están todas medias cerquitas, ¿no? Está para el bajo. Y nada, quien busca inmigración, quien estudia inmigración, bueno, si puede, ahí no solamente está, hay texto que son, la biblioteca es gratuita, ¿no? Sino que además, esto no es gratuito lo que voy a decir, hay fuentes. Ahí hay muchas veces la gente paga, no sé cuánto cobra ni nada, para buscar, no sé, quiero buscar el primer Yastrené que vino para acá. Entonces, ¿no? Hay familias, claro, van con un par de datos, ¿no? Esa gente que arma, que es precioso cuando uno arma, ¿no? Su especie de árbol, árbol cronológico, ¿no? Su árbol familiar, pero bueno, ahí eso no lo negocian, con eso hay que pagar. Y luego hay otras, ¿sí? Hay otras bibliotecas como para buscar. Hay algo que es muy particular respecto a la bibliografía, para hacer un estado de la cuestión, con respecto a lo que tenemos que elaborar aquí, que son los artículos de revista especializada. El mundo digital no solamente permite esto, sino que ahora, tanto libros, hay libros que son ahora solamente digitales. ¿Sí? Hay libros que no se editan en papel, que son digitales nada más. Los EPUB y qué sé yo, ¿no? Pero aparte de eso, que los EPUB no son gratis, lo tenés que pagar, lo tenés que gatillar, ¿sí? Aparte de eso, hay revistas, pero súper recomendables, revistas científicas súper recomendables, que generalmente están apoyadas o amparadas por una universidad, ¿sí? Que ahí todos los grandes historiadores e historiadoras escriben artículos. Bien, esto es todo gratuito, ¿sí? Vos te metés en la página de la revista, vas a la sección que dice archivos, en la que generalmente dice archivos, una carpetita, entras ahí y ahí te despliega según la antigüedad que tenga la revista, te puede desplegar 120 páginas o te puede desplegar 5 páginas. ¿Sí? ¿Se comprende? Es cierto de que para buscar en esta revista uno tiene que tener mucho tiempo y mucha paciencia. Porque vos tenés que abrir, a ver, si vos tenés la posta, ya tenés el dato de que tal revista publicó un dossier. Un dossier es cuando se van a exponer o a editar artículos vinculados alrededor de un tema. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Un dossier sobre, no sé, la emigración española durante la guerra franquista, supóngase, en Argentina. Entonces,
ahí escriben, ¿no? Entonces, si yo justo estoy trabajando eso, bueno, me viene fantástico, me meto en la revista, pero esto, a diferencia de los libros, pensemos que los libros tienen un tipo de escritura, los libros son salidos de investigaciones, ¿sí? De hecho, la mayoría de los libros anteriormente son tesis o son algo así, pero son libros, es decir, hay que tratar de vender o si no nos morimos de hambre. Por lo tanto, ¿sí? La escritura tiene que ser un poquito más amena. No es solamente para un público especializado, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es lo que decía el año pasado que habíamos visto esta Lila Caimari, ¿no? Con la vida en el archivo. Ahí es como que apenas se ve, ¿no? El tema de las fuentes, los archivos, porque uno trata de hacer como un tipo de escritura más amigable. Estos artículos no, porque estos artículos son científicos, son artículos que justamente presentan, ¿no? Todo el esqueleto de la investigación, no como están haciendo ustedes, que es el proyecto, que es mucho más explícito lo que están haciendo ustedes, ¿no? Mucho más directo, mucho más explícito, pero aquí sí exponen directamente, ¿no? O propósitos, objetivos, hipótesis, fuentes, bien, son trabajos de investigación. Las revistas son muy variadas. Estas son revistas que también podríamos decir, así como habíamos hablado de bibliotecas, son revistas generales, ¿no? Que suelen tener un dossier, ¿no? Pero son revistas generales, que también tienen las llamadas temática libre, que bueno, pero esto es muy fácil, no hace falta tampoco meternos revista por revista. En el buscador ponemos, si ya tenemos la data de un apellido, de un historiador o una historiadora que trabaja, supónganse, no sé, estoy haciendo algo de historia de género, entonces pongo género, Dora Barranco, y pongo ahí, y ahí va a salir, por ejemplo, de esta historiadora, una pila de entradas, y ahí tengo que ir viendo, y seguro que va a haber de revista, así como el caso de Dora Barranco puede ser cualquier caso, ¿sí? Entonces, fíjense, de la Universidad de Córdoba, de la Universidad Nacional de Rosario, de la Universidad, estas son las que yo creo que pueden servir y mucho, ¿sí? La Universidad de La Plata, esta que es de la Universidad de la República, es decir, es una revista de una universidad de Uruguay, pero tiene muchísimo, pero muchísimo artículos porque hace en realidad historia del Río de la Plata, tiene muchísimos artículos de acá, ¿sí? Que tratan para Argentina. Bueno, Pasado Abierto también, que es más para historia reciente, Estudio de la Universidad de Córdoba, página, bueno, como pueden ver, quizás el más resonante de todo, por lo menos de esta lista que está aquí, ¿no? El boletín del Instituto Ravignani de la UBA. Sí, seguramente debe ser ese. Una de las revistas más resonantes, que es en papel y es digital. Bien, bueno, todo esto es gratuito. Todo esto, no, es decir, tenemos que pagar internet, obvio, pero todo esto es gratuito. Tengo acceso a los artículos, lo puedo descargar, ¿sí? Nada. Y no tengan miedo con virus ni nada, porque esto está, por lo menos esto que estoy agregándole yo aquí a ustedes, que es lo que subí, ¿sí? Es súper seguro. ¿Sí? Son cuentas, son páginas súper seguras que uno puede ingresar. Bien. Bueno, entonces, lógicamente que después de la búsqueda, uno lo que tiene que empezar a hacer, lamentablemente, es empezar a leer. Obvio. ¿Sí? Como ya habíamos adelantado, yo en la Perdón, lectura Lucas. tengo que tener en cuenta que el propósito de mi lectura sobre ese material es conformar y escribir un estado de la cuestión. Por lo tanto, a medida que yo voy leyendo, bueno, voy tratando de identificar y voy marcando eso que quiero identificar. ¿Sí? Perdón, Lucas, que te Propósitos. interrumpa. Sí, También se le puede sumar el archivo general de la revista Pelo, que ya está todo digitalizado y hasta tiene su propio buscador año por año para ver todos los tomos. Si es que pero alguno ese, investiga sobre cultura, ¿no? Y rock de los 70 durante la dictadura también. claro, Pablo. Un poco, está muy bien lo que decís vos. Además de estas revistas que nos sirven para un estado de la cuestión, hay páginas que nos sirven para poder sacar fuentes primarias, como dijiste vos recién. De hecho, por ejemplo,
un trabajo que yo hice que ahora en septiembre, ahora, sí, en septiembre. En septiembre lo voy a exponer y demás. Es una jornada sobre el humor y lo cómico en la historia. Yo trabajé con la revista Don Quijote y, por ejemplo, ¿dónde está la revista? Esta acá. En esta misma página del Instituto Ravignani, que ahí tenés lo de la biblioteca y tenés la revista del Instituto Ravignani, que es lo que yo hago mención acá, tenés una parte que hay de fuentes y, por ejemplo, tenés la de Don Quijote también, tenés todo digitalizado. ¿Sí? Esos son fuentes primarias, eso sí, esos son fuentes primarias. Bien, pero nada, sí, a veces también cuando uno busca censos y demás, tiene, bueno, esto con Florencia, no sé si está conectada Florencia, ahora si puedo conectar, pero por ejemplo Florencia que estaba trabajando el tema de matrimonios endogámicos y demás de inmigrantes, ¿no? Para mantener la cultura y demás, estábamos justamente, una de las veces estábamos charlando del acceso que hay para las fuentes parroquiales, por ejemplo. ¿No? Vos podés ingresar a la fuente parroquial y tener fuentes, no sé, de 1857, 1860, y tener la lista de las actas de matrimonio. Bien, que te dice quién se casó con quién y la nacionalidad de cada uno, y qué sé yo, no, y te da una serie de datos. Pero, Profe, sí, yo que tengo que usar periódicos también lo busco ahí, ¿no? sí, a ver, Titulares, por ejemplo. periódicos, yo creo que ahí podría, yo acá lo que no puse en este punto, digamos, lo que no traté de tocar para no marearlos a ustedes, es el tema de fuentes, ¿no? Pero habría que ingresar al Archivo General de la Nación, que estaba digitalizando bastante material, ¿sí? Esto, lo que ustedes me están preguntando, es sobre fuentes primarias, ojo, por la duda, digo, ¿sí? El estado de la cuestión pide bibliografía, son fuentes secundarias, ¿no? Es gente que escribió sobre el tema que yo voy a investigar, digo por las dudas, ¿no? Pero después tenés una serie de archivos, tenés, como dijo Pablo, tenés revistas, tenés digo bien, páginas puntuales de revistas, y después tenés una serie de archivos, como, no sé si el archivo histórico de la provincia está digitalizando, porque es un archivo que no suelo frecuentar, pero el Archivo General de la Nación sé que sí estaba digitalizando y bastante. En realidad los periódicos, Victoria, ya el Archivo General de la Nación lo venía digitalizando hace rato. ¿Sí? Pero bueno, yo creo que ahora con la pandemia habrán acelerado. Se está por cortar, volvemos a ingresar un ratito más si les parece, ahora cuando se corta, ¿sí? Pero sí, si quieren, de hecho, después les preparo bien, busco bien, porque se me va a plantar varios, y para hacer como una listita, si quieren, de posibles accesos por internet de manera digital para determinados archivos. ¿Sí? Pero se puede. Se consigue fuentes así. Digo, a veces podemos no tener que pisar un archivo. A veces ¿sí? Un archivo, digamos, podemos traer la fuente de otra manera, podemos conseguir la fuente sin, eso por las posibilidades que tenemos hoy. Idea, estaba olvidando, ahí está. Es un poco la idea, poder cruzar justamente, ¿no? Y cuando uno presenta el estado de la cuestión, ¿no? Dar cuenta de que uno digirió los textos, se entiende, es decir, no solamente lo leyó y hizo un resumen, sino que a partir de identificar esos componentes, uno, bueno, fue tratando de encontrar puntos de encuentro y divergencia entre diferentes historiadores. Eso sí nos permiten los trabajos que se hicieron con respecto al tema que voy a hacer. ¿Sí? Bien. Yo para eso le quería mostrar dos cositas. A ver, ¿dónde está el de Marcela Gené? Que no lo veo. Oh, no lo veo. A ver si agrego acá. Yo esto lo subí solamente como para... Pero no sé si se va a compartir para que lo vean ustedes. Por eso cualquier cosita me avisa. No, es el lío acá. ¿Se llega a ver algo?
Sí, se ve. Bien, perfecto. Miren, yo esto lo que le agregué a ustedes aquí es simplemente como para ver. Tengamos en cuenta lo siguiente. Primero que es un libro. ¿Sí? En un libro no va a aparecer una parte que diga estado de la cuestión. Sí, pero evidentemente tiene que dar cuenta. Le dejé toda la introducción de este texto de Marcela Gené, que ella me dirigió en un trabajo de investigación sobre imágenes, que no tiene que ver con el peronismo, pero esta obra me parece un texto brillante, es una tesis que ella hizo en la maestría de la universidad, la maestría de investigación histórica de la Universidad de San Andrés, ¿no? Un mundo feliz, imágenes de los trabajadores del primer peronismo. Bueno, yo le dejé en la introducción completa porque ahí creo que de una manera magistral Perdón, logra... profe, Sí, ¿qué se tendría que estar viendo ahora? un texto, ¿se ve? No se ve nada. No, Ah, Se ve bueno, la bueno. lista. yo veo lo que usted el contenido del pendrive nada más. Ah, bueno, bueno. Entonces, aguárdame un segundito. Yo no sé por qué no me aparece acá como para... Acá está, a ver. Ahora va a tardar un poquitito, pero va a subir. Igual me estoy recontra congelando. Yo por lo menos me veo... Me avisan cuando se ve. Ahora sí se ve. Ahí se ve. Bien, bueno. Ahí estamos. Ahí estamos. Sí, igual se me... Hasta cuesta bajar la página. Bueno, esto yo se lo subí. Le decía de que le dejé toda la introducción completa porque me parece que está muy bueno para ver todos los componentes de la investigación que plantea ella en la introducción, que lo escribe de una manera magistral, ¿no? Pero acá lo que me interesa, primero vuelvo a resaltar esto, ¿no? Es un libro. Sí, es un libro. ¿Para qué le muestro yo esto a ustedes? Bueno, para que ustedes vean cómo, en este caso, la historiadora cruza algunos textos y demás, ¿sí? Pero de una manera que sea bien amigable con el lector. Entonces, bueno, acá está todo, ¿no? Bueno, esto, yo escracho así los libros, soy terrible con los libros, me parece que para eso están los libros, hipótesis, bueno, va marcando todo eso que creo. Y aquí comienza el estado de la cuestión. Fíjense el estado de la cuestión, ¿no? Ella va a trabajar un tema que es pero súper trabajado como el peronismo, ¿no? Pero va a trabajar algo del peronismo que ella lo va a argumentar, ¿no? A partir de las producciones historiográficas, las posibilidades que hay de trabajar ese tema. Es decir, cómo llega a ella a trabajar un problema, perdón, sobre un tema súper estudiado como el peronismo. Bueno, leyendo determinadas bibliografías, ¿sí? Entonces, ella parte del 55, no lo da con detalle. Si vos mirás la tesis de ella, sí está todo detallado esto. Pero aquí, por una cuestión de espacio, porque es un libro, no va a estar, es una introducción aparte, no va a estar todo detallado, por ejemplo, toda la bibliografía que se escribió desde 1955. Pero bueno, desde 1955 hasta la actualidad, la vasta historiografía local e internacional, que no ha cesado de ampliarse con nuevas y diversas contribuciones, pareció no dejar franco del periodo sin acometer. Es decir, parece que el peronismo como fenómeno, ¿sí? Ya ha sido estudiado demasiado. Pero a pesar de las reiteradas alusiones a la producción visual del régimen, fíjese que acá ya está reduciendo. El problema está vinculado no al peronismo en general, sino a la producción visual que tuvo el peronismo, ¿no? Y está hablando de la biografía. El análisis específico de estas imágenes, de sus temas y su figura, fue soslayado por diversas razones, ¿no? Entonces, bueno, empieza a exponer lo que podríamos llamar clásico o antiperonista, que fueron los primeros que escribieron luego del golpe del 55, ¿no? Que le dan con todo al peronismo y que asocian, ¿no? esa propaganda similar a la propaganda de los regímenes nazi o fascista. ¿Bien? Pone brevemente eso con algunos ejemplos de historiadores, ¿no? Da un ejemplo por ejemplo, da el ejemplo de una historiadora. Acá está. Bueno, además de eso, dice, desde 1980, ¿no? Sigue esta interpretación historiográfica, sigue en pie, ¿no? De asociar las imágenes del peronismo con
el tipo de propaganda nazi o fascista, ¿no? Nombra algunos ensayos de divulgación, ¿no? Como el de Sebrelli, Hugo Gambetta, ¿no? Y luego, esto es todo un trabajo que es de un estado de la cuestión, ¿no? Después dice, se trata de visiones generales no exentas de ponderación ideológica, coincidentes en señalar las colosales dimensiones de la propaganda peronista sobre la base del volumen de los impresos, sin profundizar en sus características. Es decir, la historiadora dice, mira, toda esta producción destaca lo colosal que fue el peronismo con la propaganda, pero no le dan bolilla a las características de esa propaganda. ¿Sí? Después dice, esta es la perspectiva adoptada por una historiadora brasileña, María Elena Capelato, cuando compara la propaganda del peronismo con la del gobierno de Getúlio Vargas, a partir de la hipótesis de que ambos regímenes incorporan el modelo nazifascista. Bueno, expone lo que expone esta autora, pero fíjense que no es que hace un resumen del texto. Dice, según la autora, el imaginario, esta es la hipótesis de la autora, ¿no? Según la autora, el imaginario político construido por los totalitarismos europeos encontró terreno fértil en las sociedades argentina y brasilera, donde las ideas, imágenes y prácticas políticas fueron apropiadas y relaudadas, ganando nuevos significados. Bueno, bien, pero no es que expone todo un resumen. Ahora, miren cómo engancha ella su trabajo, ¿no? Cómo se hace un lugarcito dentro de la historiografía. Después de exponer lo que dice esta historiadora brasilera, ¿no? Que relaciona, compara la propaganda que hizo el peronismo y el varguismo en Brasil y lo relaciona con el modelo nazifascista, dice, uno de nuestros objetivos es cuestionar el argumento que postula la vinculación estrecha y excluyente entre la gráfica peronista y la de los regímenes europeos de entreguerras. En este sentido, establecer comparaciones con producciones acuñadas en la década del 30 y del 40 en los Estados Unidos y en la Unión Soviética revolucionaria muestra nuestras aristas de convergencia y divergencia, revelando mayores semejanzas entre estas iconografías y la del peronismo que entre la de este último con los repertorios nazifascistas. ¿Qué está diciendo? A partir de la historiografía y lo que expone, por ejemplo, esta historiadora brasilera sobre el peronismo y el varguismo, ¿no? Y su relación en la propaganda con el fascismo y el nazismo, dice, bueno, mi texto dentro de toda esta escritura se va a oponer o va a cuestionar esto, porque parece que hay una mayor relación de la propaganda del peronismo con la propaganda que hacía Estados Unidos y el New Deal y demás en la década del 30 y 40, o con la revolucionaria Unión Soviética que con esos estados, ¿sí? Europeos. Bueno, sigue, ¿no? Y demás. Luego toma algunos historiadores y quiero llegar a este punto aquí, ¿no? A dónde está que dice, bueno, estos son los ejemplos de ahí. Cita a Andrea Giunta también, que Andrea Giunta lo que dice aquí, que destaca Marcela Gené, es que para Andrea Giunta en realidad el peronismo no utilizó las artes plásticas como hizo el nazismo, sino que utilizó sí la propaganda, pero no este tipo de propaganda, ¿no? Sino que otro tipo de diseño, no las artes plásticas, por ejemplo. Y acá quería llegar. ¿Ven? Aquí retoma de vuelta. Uno de los primeros avances en el examen de los mitos y los símbolos del peronismo fue realizado por Alberto Siria. Acá está empezando a exponer un tipo de historiografía que ella se siente como más acompañada. ¿Sí? Bueno, plantea lo que dice Siria. También, acá quiero también destacar esto, ¿no? Miren este pequeño detalle, qué bueno que está, como análisis. Dice, en este trabajo pionero, Siria analiza las mediaciones simbólicas y la modalidad de transmisión de mensaje. ¿Dónde está el mensaje? Que a través de la forma de la cultura popular sustentaron la emergencia y el mantenimiento del liderazgo carismático de Perón, en el sentido que le asigna Max Weber. Es decir, Marcela Gené lee el trabajo de Siria y se da cuenta de que el método que utiliza, o el marco teórico que utiliza Siria, es el de Max Weber con el concepto de liderazgo carismático. Ven como en una pequeña baldosa ella hace un análisis del texto, ¿no? Y lo está describiendo. ¿Sí? Lo está describiendo lo mismo, fíjese que lo mismo, exactamente lo mismo, es decir, analizar la obra, qué es lo que está estudiando sobre el tema que voy a investigar,
y de qué mirada, de qué sesgo, que en este caso es de un marco teórico inspirado en el sociólogo Weber, hace lo mismo con el texto de Mariano Procri. ¿Sí? Ella dice, en la vía de análisis sugerido, bueno, dice, empieza a hablar de Procri, dice, en las vías del análisis sugerido por Bronislaw Vasco, ¿sí? un polaco también sociólogo, sobre la vinculación entre imaginario social y poder político, Procri indagó en el proceso que condujo a la creación de ambos rituales políticos. Se comprende, acá tenemos un mismo ejemplo. Ella, el texto a analizar para su estado de la cuestión es el de Mariano Procri, y en su análisis observa cómo la explicación de Procri la da a partir de un marco teórico de la teoría o el concepto de imaginarios sociales de Vasco. Lo mismo había hecho aquí con el de Siria, ¿no? Cuyo marco teórico, destaca la historiadora, era el del líder carismático de Weber. Bien, en este tipo de análisis es el que lo tenemos que ir fijando. Y por ejemplo, bueno, aquí ya empieza a nombrar a Anaí Bayet, ¿no? Acá también, este también es un lindo ejemplo de cruces. Fíjense en esto, por ejemplo, de encuentro entre historiadores, ¿sí? Historiadoras, para confrontar dice, en un enfoque análogo al propuesto por Mariano Procri, Bayet subrayó que no se crearon formas arquitectónicas nuevas, sino que se trató de una operación de selección entre aquellas difundidas en la década de 1930. ¿Ven? Aquí, en este pequeño párrafo, tenemos el encuentro que hace la autora, que analizó por separado estos textos, ¿no? Y que hace la autora para poder conectarlo. ¿Bien? Ahora, tengamos en cuenta de que se trata de un libro. ¿Bien? También creo que está bueno, aguárdame un segundito porque acá voy a tener que... No, no. Voy a tener que hacer lo mismo para que pueda subir. Lo que le voy a mostrar ahora, porque está bueno también poder mostrar cómo lo que uno le está pidiendo a ustedes, uno lo fue realizando también. Obvio de que tenemos en cuenta, aguarden que dejo de compartir, así lo puedo subir ahora y lo van a poder ver. Obvio que se tiene que tener en cuenta que estamos en un nivel de grado y que estamos en un profesorado, ¿sí? Pero creo que está bueno, ¿no? Que los docentes, así como a veces cuando nos juntamos, que tenemos en las jornadas y demás, y planteamos el tema de la escritura, ¿no? Tenemos que mejorar la lectoescritura de los estudiantes con trabajos y qué sé yo. Bueno, a veces está bueno preguntarse a los mismos profesores, che, ¿cuándo fue la última vez que escribiste algo vos? ¿Sí? No solamente para exponer, no sé, una investigación como estamos hablando ahora, sino digo, un apunte de cátedra, suponete, ¿no? Entonces, por eso yo quería mostrarle, esto lo que tenemos que tener en cuenta es que es un artículo de revista, ¿sí? Que a diferencia del libro es más crudo, teniendo en cuenta, digamos que es una investigación histórica y que es una revista científica, pero al mismo tiempo, cuando digo es una revista, es que nosotros tenemos poco lugar. Las revistas tienen pauta de publicación, entonces tenés una cantidad de caracteres o de palabras o de página directamente, ¿no? Entonces el estado de la cuestión vos lo tenés que plantear, porque, a ver, tu trabajo, tu investigación no está en el vacío, como le dije recién, pero lo tenés que hacer, ¿no? En una parte. Entonces, bueno, esto formó parte de un dossier que se publicó este año, de una revista de la Universidad de Córdoba, que, bueno, yo ahí publiqué, vos envías una propuesta y te la tienen que evaluar, ¿no? Si te la aprueban o no. Es un régimen que se llama doble ciego, porque el que te corrige no sabe quién sos vos, porque no tiene datos tuyos, ni el nombre, no tiene nada, y vos tampoco sabés quiénes son las dos personas que te lo corrigen, ¿no? Entonces, bueno, terminó siendo aceptado para la publicación, se tuvo que modificar en el escrito, ¿no? Por más que te lo aprueben,
a veces te piden que se modifiquen algunas cosas, que se amplíen otras y demás. Y aquí lo que quería mostrar es lo siguiente. El dossier trataba sobre las curaciones, la terapéutica, los medicamentos alternativos, ¿sí? Escribieron un historiador y una historiadora brasileras, y después, bueno, dos argentinos, uno Mauro Vallejo, un gran historiador de la Universidad de la UBA, y yo que no sé qué hacía ahí. Pero bueno, este artículo que escribí, que obvio, está centrado en lo que yo vengo investigando, que es la epidemia, pero en este caso ver el tema de ofertas terapéuticas que no estaban aprobadas por el establishment médico, y los charlatanes, los curanderos y demás, ¿no? Dos casos curanderos. Ahora, lo que me interesa es lo siguiente, ¿no? El texto arranca con un contexto, y aquí. Es un artículo, tengo poco espacio para poder desarrollar esto, entonces les leo brevemente. La riqueza de la crisis epidémica de 1871 ha promovido estudios que se centraron tanto en la medicina diplomada, es decir, en los médicos, y nombro los autores: Pusich Escobar, Ruiz Moreno, López Mata y Couto; en el denominado papel de los religiosos, García Cuevas; en el papel o el cuerpo policial, Galeano; como en las comisiones municipales y vecinales, Pita, Friquepón, para hacer frente a la epidemia. Bien, lo que estoy diciendo, después de analizar la bibliografía, esto lleva un laburo, ¿no? Es decir, se han estudiado determinados actores sociales, qué hicieron los médicos, qué hicieron los religiosos, qué hicieron la policía, qué hicieron determinadas comisiones municipales y vecinales. Sin embargo, la oferta y práctica que de los márgenes se abrieron paso en la estampida en un contexto de incertidumbre médica fueron tenuamente explorados. Acá vuelvo sobre el marco historiográfico, un estado de la cuestión. Cuando murió Buenos Aires, de Miguel Sena, invita en algunos pasajes a recorrer la medicina alternativa que operó en los bordes de la oficial durante su desarrollo. Empero la observación se perdía en la vastedad de la magnífica obra. Es decir, este tipo nombraba algo de los curanderos y demás, pero era nada en comparación a su texto. El estimulante artículo Saberes expertos y profanos de Maximiliano Fiqueprom vuelve sobre esos pasos, aunque centrándose con mayor detenimiento en las prácticas que circularon dentro del campo médico profesional, mientras que los curanderos y charlatanes permanecían en la penumbra. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy justificando este trabajo dentro de la historiografía. Estoy diciendo, todo esto se escribió sobre la epidemia, ¿sí? Pero en este caso, estos actores sociales y estas prácticas que desaprobadas por los médicos profesionales, por la medicina oficial, se ha trabajado prácticamente nada, ¿sí? Entonces, de esta historiografía que es puntualmente sobre la epidemia, fíjense que yo paso, primero fíjense que yo lo que hago es aglutinar, ¿sí? Yo aglutino, ¿no?, trabajos, ¿bien? Luego diferencio algunos. Y acá vuelvo sobre el tema de un estado de la cuestión, ¿no?, sobre lo que se ha escrito, pero ya no directamente sobre la epidemia de fiebre amarilla, sino sobre el tema de los tratamientos terapéuticos marginales en América Latina, desde la historiografía. Desde hace décadas los estudios en torno a la historia de la salud y la enfermedad en América Latina han revelado, y acá hay una cita, la complejidad de la relación entre quienes curan, entre quienes necesitan curarse, bueno, ¿no? Acá está el texto de Dartmouth, incluso curandero, matronas, arboristas, vendedores ambulantes, bueno, farmacéuticos, ofrecían en distinto grado de incidencia un repertorio diverso de saberes y prácticas para curar dolencia. Esto es otra cita. Por otro lado, otra cita. Sí, pero esto en línea general. En agudos balances historiográficos se ha sostenido que los estudios que abordan tanto el análisis de las tendencias de los comportamientos de consumo implicados a fenómenos de salud y enfermedad, como las prácticas curandelides y charlatanismo, son un campo notoriamente fértil. Estos desarrollos son, sin embargo, aún exiguos. Y pongo la cita de quienes dicen, che, mira, acá hay todo un campo para investigar que hacían estos curanderos, ¿no?, que hay que recorrer, ¿no? Ahora, aunque se debe reconocer, porque más allá de que dice que es exiguo, ¿no?, es un campo fértil, pero ha sido muy poco explorado,
yo pongo, aunque se debe reconocer que las excursiones historiográficas al interior de esa compleja e integrada trama de ampliación y diversificación de ofertas terapéuticas, productos y prácticas han sido fecundas cuando se estudiaron enfermedades endémicas como la tuberculosis. Hay una lectura, a ver, Armo no escribió sobre la fiebre amarilla y los curanderos, pero escribió sobre los curanderos durante la tuberculosis, ¿sí? En enfermedades pandémicas como la gripe española de 1918 y 1919, Carbonetti y Rivero, ellos lo mismo, escriben sobre esta pandemia, ¿sí? Y epidemias como la del cólera, ¿sí? Carbonetti y Rodríguez, es lo mismo, ¿sí? Bien, entonces, esto como ejemplo, ¿sí? Porque acá ya empiezo a hablar de la metodología para, ¿sí? Y demás. Pero esto como ejemplo de un balance historiográfico. Ahora bien, esto es un artículo, es decir, yo no tenía más posibilidad, yo no podía acá describir un poco más qué escribía Bucich Escobar, Luis Moreno, todo esto, qué decían de los médicos, qué decían de los religiosos, ¿sí? Entonces era algo que no me lo permitía. Bien, bueno, ahora, un poco me gustaría volver sobre esto aquí. Esto ya lo explicamos. Algunas preguntas muy frecuentes, ¿sí? Que también estaría bueno que si ustedes tienen otras preguntas que lo agreguen aquí. Que seguramente me van a escribir en el Classroom. ¿Cuántas obras, no libros, artículos, son necesarios para producir un estado de la cuestión? Bueno, no hay un número. ¿Sí? No tenemos un número. Eso va a depender mucho del tema y demás. Lo cierto es que cuando los temas son súper trabajados, son temas que tienen detrás una historiografía, unas producciones cuantitativamente muy amplias y demás, bueno, hay que como que tratar de recortar por el lado del problema que yo voy a plantear sobre ese tema. ¿Sí? En otros casos, donde la biografía es menor, hay que tratar de ver, si no tengo directamente biografía sobre el tema problema, que siempre sobre el tema hay, ¿no? Quizá no hay sobre el problema, que yo estoy planteando ese tema, bueno, tendría como que buscar, ¿no? esos ejemplos, esas biografías que escribieron para otros contextos o para fenómenos parecidos al que yo voy a investigar. Bien. Otra pregunta, pero no hay, no hay una cantidad de libros y artículos estipulados, no lo hay. Las producciones para hacer un estado de la cuestión, ¿debe ser reciente? Entonces puedo hacer otra pregunta. ¿Sí? Un estado de la cuestión. Entonces, ¿que tengo que buscar lo último que se escribió durante los últimos 5 años, por decir algo? No. Acá podemos armar un estado de la cuestión donde hayan textos viejos. Recién yo les mostré que en mi estado de la cuestión en el artículo citaba un texto de 1932, ¿sí? De casi 90 años, que es uno de los primeros textos, que es uno de los primeros libros historiográficos que tratan sobre la epidemia que trabajo yo, ¿no? O de 1949, como el de Ruiz Moreno. Entonces, yo puedo buscar esa bibliografía a largo plazo, puedo agruparlo, si me lo permite, ¿no? en eso que podríamos llamar una biografía pionera o clásica, y luego proponer lo otro que es más novedoso, que eso también en el texto de Marcela Genés observa, ¿no? Que ella dice, bueno, la historiografía que nace en el 55 tiene esta característica, aunque algunos textos siguieron, pero la mayoría tiene esta característica, y a partir de estos textos, de estos autores, se empezó a renovar el campo. ¿Sí? ¿Puedo exponer en mi estado de la cuestión el análisis de una obra que realizó otro historiador? A veces uno está leyendo a un historiador, ¿no? Un texto, y de repente analiza la obra de otro. Sí, yo lo puedo citar, no hay problema. Lo que sí tengo que poner no la tengo que poner la cita del texto que se está citando ese otro historiador. Tengo que poner, ¿no? Como dice ahí, ¿no? En un pie de página o algo, ¿no? Ese análisis lo realiza fulanito. Bien, para aclarar, de que no soy yo quien leyó ese texto y hizo ese análisis. No, ese análisis lo hizo esta otra persona, pero lo puedo poner. Bien. ¿Qué ocurre si hay muy poca bibliografía referida al tema, a investigar, que seleccionar? Bueno, aquí esto, ¿no?
vuelvo a repetir, de que ningún trabajo se realiza a partir de un vacío, siempre hay texto que de manera indirecta se vinculan y charlan, ¿no? Bueno, y en este caso yo lo que proponía era justamente poder buscar bibliografía que están relacionadas con el tema, ¿no? Por dos motivos, por ser bien generales o por ser bien específicas, ¿no? Este es el ejemplo que dimos cuando arrancamos, ¿no? Por ejemplo, si alguno estaría trabajando sobre esto por dar un ejemplo, sobre una organización de los trabajadores de una fábrica de Quilmes durante la dictadura militar, pero yo no hay una bibliografía de esa fábrica y demás, yo puedo buscar bibliografía, acá referencia a la organización obrera o al movimiento obrero de resistencia durante la última dictadura militar, o eso sería algo general, o puedo buscar algo vinculado con un caso de una fábrica, ¿no? En el mismo periodo y de los trabajadores de esa fábrica, ¿no? Que me sirva también para luego tratar de ver el caso de Argentina, el caso de Quilmes, ¿sí? Pero bueno, siempre tengo que tratar como de buscar la vuelta. La idea es poder seguir una serie de pautas, ¿bien? Obviamente de que el estado de la cuestión va a tener unas pautas. Como dijimos, lo que estamos produciendo acá nos sirve para el proyecto de tercer año, pero también nosotros tenemos que estar mirando el trabajo final de cuarto, ¿sí? El trabajo posta de investigación, el que sale de este proyecto. Entonces creo que está bueno, ahora que vamos a hacer un estado de la cuestión y después que vamos a hacer un marco teórico más adelante, ¿no? En el correo de octubre, creo que está bueno empezar a incorporar esto que tanto odian todo el mundo, que son las pautas, ¿sí? Que son las normas para escribir, ¿sí? Entonces, la idea es que en lo posible el formato sea en Word, esto sí es necesario para las correcciones, ¿sí? La extensión del estado de la cuestión debe reunir un mínimo de 4 carillas y un máximo de 8. Después ustedes verán. Puede ser 4. A ver, si son 3 carillas y media está todo bien, no es que, ¿sí? Pero bueno, yo creo que de todas maneras les va a llevar esta cantidad de carillas, ¿sí? Les va a llevar, porque analizar 4 textos o 5, ¿sí? Inevitablemente va a llevar esto. Todo trabajo enviado debe guardar la siguiente forma. El tamaño de la hoja en lo posible que sea 4, la letra que sea Times Roman tamaño 12, interlineado de 1,5, ¿sí? El color que sea, el color de la letra que sea negro, ¿sí? No hay que poner sangrías, es decir, el texto es normal, no va con sangría, el texto se justifica, todo esto lo tienen en la compu ustedes, ¿no? En el programa tienen para poder realizar todo esto. Bien. Igual esto está subido ahí. Si las pautas están subidas en el Classroom, en el texto que subí. Sobre las citas bibliográficas, las citas textuales en el cuerpo, ¿sí? Es decir, en el desarrollo, cuya extensión sea igual o mayor a 4 renglones, a 4 líneas, deben ir encajonadas, con 1 centímetro, ¿no? En sus márgenes, ¿no? La letra debe ser reducida a un punto, es decir, en lugar de ser 12, tiene que ser 11. El tipo de letra es el mismo, Times Roman, tamaño 11, ponemos la cita, el interlineado de 1,5, ¿sí? Acá se me fue un 1, acá está mal 1,5. Asimismo, se debe dejar un espacio antes y uno después de la cita, la cual no debe estar entre comillas, este tipo de cita, y acá pongo un ejemplo de cómo se hace, ¿no? Esto se llama de esta cita encajonada. Yo vengo escribiendo el texto y esta es la cita encajonada. ¿Ven? Acá está lo que dice ahí. Yo pongo un enter, dejo un lugarcito más, ¿sí? Dejo como 2 renglones acá. Esto lo pongo a 1 centímetro y 1 centímetro de cada lado, reduzco el margen, ¿sí? La letra la dejo en 11, no en 12, y hago la cita. Esto es si son 4 renglones o más de cita. ¿Bien? Si son 4 renglones o más de cita. Cuando la cita es menor, va directamente en el texto, ¿sí? Como por ejemplo acá, ¿no?
fue la idea de Martín García con una, y ahí sí abro comilla, pongo la cita, cierro la comilla y termino de citar. Bien. La nota debe ir insertada correlativamente. Esto es por si quieren poner nota al pie de página, ¿no? La nota al pie de página, ahí el tipo de letra al pie de página es de 10, la misma letra pero tamaño de 10. La referencia numérica de la cita a pie de página que se encuentra en el cuerpo del texto debe insertarse después del punto y no antes. Yo sé que esto puede parecer una estupidez, pero bueno, tiene que ver con ciertos reglamentos que son, en este caso, de las normas APA. Hay infinidad de normas y de hecho la misma norma APA va cambiando, ¿no? Esta es una de las tantas condiciones de norma APA. Pero bueno, esto es un pequeño detalle. Si voy a hacer pie de página, no pongo acá el número 4 después el punto. Pongo el punto y después el número 4. ¿Sí? Para las citas textuales en el cuerpo, bueno, esto ya lo dije. Utilizo comillas, no utilizo comillas itálicas, ¿sí? Excepción hecha, bueno. Nada, acá, esto es, por ejemplo, cuando hago la cita textual que va entre comillas y demás, pongo los nombres de los autores, coma, el año, 2 puntos, la página. Esa es igual a la de la monografía, ¿no, profe? ¿Cómo? Esa cita que dijo primero usted, esta que acaba de decir, es como la que nos sugirió para la monografía. Sí, es prácticamente la misma. Y en lo que es cuando la cita es referencial, es decir, como dice tal autor, y no lo cito textualmente, lo pongo yo con mis palabras, pero es una cita, ¿sí? Es lo que escribieron ellos, va solamente los autores y el año, ¿sí? Sin coma, sin nada, los autores y el año, nada más. Bien. Obvio de que un estado de la cuestión tiene que tener cita. Bueno, y acá lo que le doy es un ejemplo de la bibliografía, ¿sí? Cuando es un libro, cómo tiene que ir, cuando es un artículo, cuando es un artículo de un libro, cuando es un artículo de internet, cuando es un libro que uno lo toma de internet, que está digitalizado, ¿sí? Que es un libro en papel, pero uno lo encuentra digitalizado. Bueno, ahí aparecen los ejemplos de cómo ustedes lo único que tienen que hacer es reemplazar esto, ¿sí? Por ejemplo, un capítulo de un libro impreso, ¿no? Un artículo dentro de no un capítulo de un libro, no, a ver, estoy trabajando todo el libro no sé, de Alperín Dongui, no es un capítulo del libro de Alperín Dongui, es una compilación, estamos hablando acá, ¿sí? Entonces, acá pongo directamente el apellido, pongo el nombre, ¿sí? La inicial del nombre y punto, y el otro apellido, la inicial del nombre, entre paréntesis el año, el título de ese artículo o capítulo, ¿sí? que tengo, punto seguido, pongo la inicial del nombre, el apellido, si son dos autores, si es un autor, ahí ya pongo, si es editor, el editor, ¿no? Coma, el título del libro en itálica o en cursiva, abro paréntesis, pongo de qué página a qué página es este artículo o capítulo que tengo acá, punto, el lugar, no sé, Buenos Aires, 2 puntos, la editorial Biblio, supónganse. ¿Sí? Pero ustedes tienen acá el modelito para directamente reemplazarlo con los datos. ¿Sí? Ustedes van reemplazando tal cual como está acá. ¿Sí? Igual esto lo volvemos a ver. Se está por cortar y ya estamos terminando. Yo lo que quiero